Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en este nuevo seminario virtual o digital para hablar sobre el panorama económico de Chile y el mundo. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos. Yo soy Martín Mujica, gerente general de Cuprum, y esta mañana estará con nosotros Valentín Carril, que es el economista jefe principal para Latinoamérica, también director de Cuprum, a quien voy a presentar en un momento más. Antes de presentar a Valentín, y junto con agradecerle su presencia, les recuerdo que la idea de esta mañana es también aprovechar de poder contestar preguntas, dudas o comentarios que ustedes tengan. Así que para eso hay un botón a la derecha de su pantalla donde pueden hacer las preguntas. Pinchan ese botón, escriben la pregunta, le ponen enviar, y nosotros vamos a estar aquí preguntándole a Valentín o eventualmente a mí todas las preguntas que alcancemos a contestar. Así que muchas gracias de antemano por eso y espero que eso sea un buen momento de conversa sobre los temas que a ustedes les interesan. Valentín es economista de la Universidad Católica, además tiene un doctorado en la Universidad de Minnesota y tiene una vasta experiencia en el mundo del análisis económico y de la asesoría. Ha trabajado en diversos bancos en Chile, en Estados Unidos y en casas de inversión, y lleva ya 16 años al menos, o 17 ya puede ser a esta altura, trabajando en Principal, donde lidera el área del análisis de inversiones a nivel de Latinoamérica y en particular en Chile. Valentín también ha sido asesor de algunos gobiernos, en particular estuvo en El Salvador trabajando varios años, así que tiene una vasta experiencia desde distintos ámbitos del mundo económico. Así que tenemos la suerte de tener hoy día a Valentín con nosotros. Muchas gracias, Valentín, por estar hoy día. Así que, por favor, adelante. Muchas gracias, Martín. No hay nada que agradecer. Estoy feliz de estar acá. Quisiera, solo tu introducción siempre es un poquito excesiva, pero quisiera solo mencionar que también fui asesor del gobierno de Chile, no solamente El Salvador. Estuve asesorando Hacienda en la época de Eduardo Ninat, particularmente en los temas de los acuerdos comerciales. Pero bueno, entremos en materia. Lo que tenemos acá es una presentación donde la idea es dar un panorama rápido económico de cómo está Chile y el mundo. Como todos sabemos, la economía de Chile depende mucho de la economía mundial, siempre ha sido así. Como economía, es una economía relativamente mediana a pequeña, por lo tanto, y además muy abierta al comercio, así que depende mucho de la economía mundial. Y además, como todos sabemos, todos tenemos inversiones directamente afuera, por lo tanto, es doblemente importante para el tema de inversiones. Entonces, para los que ya han asistido, esto no es novedad, vamos a hablar principalmente de la economía, pero me gusta partir con un pequeño comentario muy rápido de cómo está el mundo de las inversiones, porque en el fondo estudiamos la economía justamente para tratar de mejorar las inversiones. Entonces, ¿cómo está el mundo de las inversiones? El mundo de las inversiones está jugado a inversiones más riesgosas. Aquí le pusimos cíclicos. El mercado está sobreponderando, ¿no es cierto? Uno tiene una referencia de portafolio y uno sobrepondera o subpondera, en este caso está medido contra el promedio histórico, y los mercados mundiales están sobreponderando inversiones en commodities, cosas como el cobre, el petróleo, etcétera, oro, en bancos y en otro tipo de cosas que tienden a andar bien cuando la economía anda bien, materiales generales, industria y acciones en general. Perdón que esté en inglés, que estas cosas vienen así, cuesta mucho estarlas cambiando cada vez que se desordenan. Y los defensivos en la caja, las empresas tipo sanitarias, electricidad, agua, las utilities que se llaman, y los bonos, que son las tradicionales inversiones más defensivas. Es decir, el mercado está bastante jugado al tema agresivo y esto no es casualidad. Voy a conversar un poquito más de eso cuando hablemos del fondo E al final, pero básicamente los bancos centrales están motivando que los mercados hagan esto.
y además la recuperación post pandemia. Todavía no hemos salido completamente de la pandemia, pero diría yo que los mercados y la economía están funcionando bastante en lo que se podría llamar post pandemia. De hecho, nosotros siempre miramos, esta es una encuesta que hace Bank of America, miramos cuáles son los riesgos mayores que está viendo el mercado. Y el riesgo del COVID, que era el número uno por varios meses, bajó a segundo el mes pasado y ahora ya está en el quinto lugar. ¿Cuáles son los miedos que lo superan? Está el miedo a la inflación, que esa es una preocupación que nosotros hemos tenido desde hace ya varios meses y seguimos creyendo que es una cosa muy relevante. Un miedo asociado a ese, que es una alza fuerte de las tasas, lo que le llaman un berrinche del mercado de los bonos en el lenguaje internacional. La posibilidad que haya burbujas, algo que ha estado ahí dando vueltas, también tiene que ver con que las tasas de interés están tan bajas, eso incentiva a invertir en cosas más riesgosas. Y apareció algo bastante nuevo, que es una desaceleración potencial en China. Yo creo que esto es una interpretación equivocada de la política que está siguiendo el gobierno chino. Y como dije, el COVID ya está en el quinto lugar. Otros riesgos son menores. Pues bien, ¿cómo está la economía mundial? La economía mundial se ha recuperado muy bien después de la pandemia, yo diría bastante rápidamente. Las variaciones en 12 meses, que son las que solemos graficar, quedan un poquito distorsionadas por esta base de comparación tan baja de los trimestres malos de pandemia, que dependen del país, pero en general son o el primero o el segundo del año pasado, esa es la base de comparación baja. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos mostró una tasa de crecimiento en 12 meses altísima, del orden de 13%, pero lo que estamos traqueando más bien es la variación trimestre contra trimestre. Y trimestre contra trimestre el crecimiento fue del 1,5%. Anualizado es el 6% que se reporta en Estados Unidos, por si acaso, 6,4%. Por lo tanto, el rebote ha sido muy rápido y ya estamos en el nivel prepandemia del caso de Estados Unidos, superándolo incluso levemente, depende de cómo uno lo mida, pero más o menos estamos sobre el nivel prepandemia. ¿Cuál es la preocupación? Como les decía, la preocupación número uno del mercado y nuestra es que la inflación sea más persistente de lo que se piensa. Aquí hay un tema de lenguaje, se habla de inflación permanente o inflación transitoria. La verdad que la palabra permanente no es la ideal, diré yo. Quizá una mejor forma de decirlo es persistente, que la inflación persista más de lo que creen las autoridades y el mercado. Y eso obliga a las autoridades, Banco Central principalmente, a tomar medidas restrictivas antes de lo esperado. Se espera 2023, pero podría ser antes de lo esperado si esta inflación es persistente. Y de hecho, hoy día salió el dato de inflación de IPC de Estados Unidos. Entre paréntesis, rápido paréntesis. La inflación es un concepto de alza generalizada de precios que se busca medir con distintas medidas. Una de ellas, la más conocida, es el IPC, Índice de Precio al Consumidor, que mide una canasta de bienes de consumo que representa un consumo promedio de los distintos países. Pues esa canasta de Estados Unidos subió de precio a junio, 12 meses, 5,4%, ustedes lo ven ahí, y en julio se repitió este 5,4%. Nosotros los economistas miramos mucho lo que llamamos inflación subyacente o core, que le ponen en Estados Unidos. Esa inflación subyacente o core era 4,5 en junio y ahora bajó levemente a 4,3, lo cual es una buena señal, pero los datos mensuales no fueron buenos. El dato mensual, que por naturaleza no está afectado por la base de comparación, fue de 0,5 para el caso de la inflación total en Estados Unidos, y esto tiene que ver con el alza en la energía, entre paréntesis, que ha estado bastante potente. El alimento ha estado un poco más calmado y eso es una buena noticia. Entre paréntesis, otro detalle de las inflaciones en 12 meses. En todo el mundo y en Chile también, está afectando muchísimo el alza del precio de la benzina. Estados Unidos subió 42% en 12 meses, y esto es porque el petróleo subió 85% en 12 meses a julio respecto al año pasado a nivel global, el precio global de petróleo. Es decir, hay un shock, y ese sí es transitorio, porque hay un reajuste, de nuevo, base de comparación, rebote del precio de la gasolina, perdón, de la benzina a nivel mundial
debido al alza del precio del petróleo. Por lo tanto, hay varios componentes acá, pero la pregunta clave es si esto es persistente o no y si va a forzar a los bancos centrales a tomar medidas contractivas. El dólar es la moneda más importante, el Banco Central de Estados Unidos es muy importante y nosotros creemos que hay un riesgo no despreciable de que la inflación sea más persistente. Ya lo vimos en Chile con la inflación de julio y por lo tanto lo que hemos estado recomendando en general en todos los países es invertir en protegerse de inflación y eso se puede hacer en el lado de los bonos bastante fácil a través de invertir en bonos en UF o similares de los distintos países y en términos de accionarios lo que uno trata de buscar es invertir cerrando la inversión hacia empresas que estén mejor protegidas de la inflación. Hay empresas cuyos precios están indexados, hay empresas que tienen mayor poder de subir precios, etcétera, etcétera. Eso lo buscan los expertos del tema accionario en los distintos países. ¿Cómo sigue la economía mundial? El desempleo de Estados Unidos llamó fuertemente la atención el último dato, una baja bastante rápida a 5,4% desde 5,9%, una baja de medio punto, que es bien rápida para lo avanzado que estamos en el proceso de normalización. Estados Unidos sigue marcando récord, marcó nuevamente récord de plazas de trabajo disponibles, llegando a sobre 10 millones de empleos disponibles. Lo normal antes de la pandemia era que los empleos disponibles fueran en torno a 6 millones, por lo tanto hay un aumento enorme. Los tres récords históricos se han marcado en los 3 últimos meses, o sea, hay una cantidad de empleo disponible en Estados Unidos enorme. Y esto va unido a una dificultad de contratación, lo que ha llevado a un incremento de los salarios que se aceleró bastante fuerte, tuvo una baja curiosa, pero ya está de vuelta en 4%. 4% nominal en Estados Unidos de aumento de salarios. Si uno utiliza la inflación real, es en realidad una baja del salario real, pero pensando en la meta inflacionaria de 2%, es un muy buen alza salarial. Está bien, no es ni mucho ni poco. Vamos a estar mirando esa variable para ver cómo viene la inflación en todo caso. La otra cosa que a mí siempre me ha gustado destacar, y esta vez lo tenemos en un gráfico, la tasa de renuncia. La tasa de renuncia normal era 2,1%, y esto es un buen indicador de la confianza que tiene la gente en el mercado laboral, o bien renuncia porque ya tiene conseguido otro empleo. Es decir, es un muy buen indicador de lo bien que está el mercado laboral desde el punto de vista del trabajador. 2,7% es casi el récord histórico de renuncias mensuales y refleja, yo creo, bien directamente lo bien que está el mercado laboral para, como digo, desde el punto de vista del trabajador. Las empresas reportan mucha dificultad para encontrar trabajadores, similar a Chile, entre paréntesis. Ok, entonces Estados Unidos, resumen, la economía bien, recuperando muy bien, muchos empleos disponibles, esperamos que eso se traduzca en aumento del empleo rápido en los próximos meses, ya ocurrió en el mes de julio, y el peligro es la inflación. ¿Cómo estamos en Europa? Europa es similar, pero no igual. En Europa hubo un cierre adicional de la economía por la segunda ola de la pandemia que no ocurrió realmente en Estados Unidos, hubo cierres solo parciales. El rebote del PIB es grande, contra la base de comparación muy baja del año pasado, el segundo trimestre, una alza de casi 14%. Por lo tanto, por el lado del PIB, no hay una diferencia tan grande en este trimestre, pero sí la hubo en el trimestre previo. En términos de nivel de PIB, que es el nivel de actividad económica normal de la economía, Europa todavía está más o menos 2 puntos debajo de su nivel prepandemia, por lo tanto va un poquito atrasado respecto a Estados Unidos, pero creemos que se va a poner al día en el tercer trimestre. Aquí tiene usted la producción industrial y ventas minoristas, anda muy bien y muy recuperado. Un punto interesante de recordar, la producción industrial no tuvo caída cuando vino la segunda ola de la pandemia, sí las ventas minoristas, pero más allá de las fluctuaciones en 12 meses que son un poco distorsionadas, ambos variables andan bastante bien y el futuro se ve bastante bien en Europa. Otro componente interesante de Europa es que la inflación subyacente, que es la celeste, se ha mantenido en torno al 1% ya por muchos años, y eso permite que el Banco Central Europeo siga expandiendo, y aquí no hay tanto temor como en el caso de Estados Unidos de que vayan a tener que hacer contracciones. Aquí hay mucho más tranquilidad. La inflación total subió, pero eso afectó básicamente petróleo. La más estable, la más persistente, está cerca del 1%, que es
yo digo el ideal. Esto es como se usaba el tema de la niñita que entra a la casa de los osos y hay una sopa muy caliente, sopa muy fría, la sopa justo, temperatura correcta es el 1%. ¿Por qué? Porque el 0% nos asusta por deflación y el 2% es la meta y nos preocupa porque habría que abandonar la política monetaria expansiva. 1% está justo en el medio y es, yo diría, el nivel ideal de inflación para los tiempos que se viven hoy día en Europa. Todos los indicadores que miran al futuro están viendo que Europa y Estados Unidos van a andar bien. Estos indicadores PMI sobre 50 me dicen que cada mes la cosa mejora respecto al mes anterior, así que estamos bien. Europa no tiene dudas respecto de la inflación, tiene cuenta corriente positiva, y yo sé que hay mucho déficit fiscal en todo el mundo, pero en el caso de Europa, el ahorro privado ha subido más que lo que ha bajado el ahorro, o el desahorro, mejor dicho, de los gobiernos. Por lo tanto, como conjunto completo, la zona euro sobre todo, y también incluyendo Gran Bretaña, tienen suficiente, y de hecho más que suficiente ahorro. Cerrando con eso, vamos a China. China es distinto. China tuvo la caída antes, el primer trimestre, y ya tuvo su rebote de 13, perdón, de sobre 15% hace un tiempo atrás. China no solamente recuperó el nivel de actividad previo a la pandemia, sino que recuperó la tendencia de crecimiento que traía previo a la pandemia, en torno a 5, 5,5%. Por lo tanto, China, yo diría, está plenamente recuperado, creció casi 8% el segundo trimestre, sobre una base de comparación que no era baja. Por lo tanto, en China hay una recuperación completa. Estas tres zonas mundiales, Estados Unidos, Europa más China, suman más o menos el 50% del PIB mundial. Los otros 180 países normalmente no causan una gran diferencia, por lo tanto, esto es un reflejo muy bueno de cómo viene la economía mundial, que, entre paréntesis, de acuerdo al Fondo Monetario, va a crecer 6% este año, recuperando con creces el nivel previo a la pandemia. La inflación en China está subiendo, lo cual es positivo en este caso, porque la meta de ellos es 3% y la inflación estuvo incluso cerca de cero. Esto es una distorsión que tiene que ver con la carne de cerdo, pero mirando la línea celeste, la trayectoria es positiva y estamos caminando hacia el 3%. En China, ¿qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que les decía yo que para mí había un error en términos de temerle a una gran desaceleración? El gobierno chino ha estado interviniendo en algunos mercados específicos, que ha castigado mucho a la bolsa, pero no creo yo que sea una intención de frenar la economía, es simplemente intenciones distintas. Por ejemplo, el freno a usar apps educativos tiene que ver con un tema de no favorecer a las personas que pueden pagar más apps versus las personas que no pueden. No es un tema macroeconómico, es un tema microeconómico específico. Así que no creo que haya una intención de causar una desaceleración de la economía como un todo. Las materias primas tuvieron un alza muy fuerte, pero esa alza se detuvo. Si ustedes se fijan en estos gráficos, el alza se detuvo. Ahí se ve también el alza muy violenta en 12 meses del petróleo, que es la que está con el color terracota, medio rojo. Como todos en Chile sabemos, el cobre y los metales subieron y se han quedado arriba, pero no han seguido subiendo, similar ha ocurrido con las commodities agrícolas. Así que bien, pero no mejorando, diríamos. Ok, no quiero alargarme demasiado, así que la idea es dar una pincelada bien rápida, especialmente para ir a las preguntas de ustedes. Vámonos a nuestra región. En Latinoamérica, y esto me gusta siempre repetirlo, en Latinoamérica hay solo 5 países que pertenecen al índice de inversión global de mercados emergentes. Estaba antes Argentina, pero salió hace poco, quedó aparte, digamos, standalone es el nombre técnico. Brasil pesa 60%, México alrededor de 25% y el resto, más que nada Chile y un poco Perú y Colombia, son los países que entran en el índice de inversión. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado en nuestros países es bastante similar. Brasil, México, Chile y Colombia han tenido trayectorias súper similares, ustedes ven ahí. La única que se destaca un poco de diferencia es Perú, que tuvo una caída más violenta y una recuperación correspondientemente más violenta. Pero en niveles la diferencia es bastante pequeña. Casi todos estamos en torno al más o menos 1%
del nivel prepandemia en nuestros IMASECs respectivos, que son los que están aquí graficados. Por lo tanto, no había una gran diferenciación realmente en los países. Yo esperaría un poquito más de diferenciación ahora con Chile debido a la vacunación, pero la verdad es que por ahora no se ha detectado una gran diferencia en temas de actividad económica. En términos de inflación, hay diferencias más grandes, pero hay una tendencia bien clara que yo creo que este gráfico lo deja clarísimo. El IPC está subiendo en todas partes. De hecho, el IPC del mes de julio, en Perú, la inflación subió de 3,25 a 3,81, acercándose al 4, que es la parte alta de la meta. En Colombia se fue de 3,63, ya estaba bastante alta, a casi 4, 3,97. En México se mantuvo en 5,81, más o menos, bajó levemente. Y la de Brasil subió a casi 9% desde 8,35. Estoy dando los datos que no alcanzaron a salir acá en la presentación. Y la de Chile, como todos sabemos, tuvo un alza hasta 4,5%. Por lo tanto, hubo un salto bien grande de inflación ya en junio y en julio aún mayor. Por lo tanto, la preocupación de inflación a la cual hice referencia a Estados Unidos es totalmente vigente también en los países nuestros. Y entre paréntesis, el Perú tiene meta de inflación de 2%, por lo tanto el 2,7 también es alto desde el punto de vista de ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Los bancos centrales de los tres países más grandes, Brasil, México y Chile, todos han subido tasas de interés y hay una intención de tratar de frenar la inflación, cosa que todavía no vemos en Estados Unidos, pero yo creo que va a venir antes de lo esperado por el mercado. Aterrizando ya más a nuestro país, ¿qué es lo que está pasando? La verdad que se ha notado una mejora muy fuerte de expectativas y esto es bien importante. Hace ya rato que la expectativa de los empresarios estaba en niveles cercanos al promedio histórico, que en el caso de este es la línea verde que está cerca de los 90 puntos en el gráfico. Perdón, aquí. O sea, ya superaron su promedio histórico e incluso han seguido subiendo la expectativa de los empresarios. Esto es importante porque afecta bastante la inversión y por ende el crecimiento futuro y el empleo. Y los consumidores, que estábamos súper deprimidos, muy por debajo incluso de una depresión estándar para los que les gusta la estadística, se ha recuperado y ya estamos en lo que podríamos llamar un territorio relativamente normal con el gran salto del último mes disponible del IPEC, de ADIMARC. Por lo tanto, la expectativa está normalizándose, yo creo que tiene que ver con la vacunación y eso es positivo desde todo punto de vista para la economía. ¿Cómo anda la actividad económica? Como les decía, la actividad económica de los países en general y de Chile no hay una diferencia. Está leve, estos son los niveles de actividad económica. La actividad económica es un flujo de actividad, ¿no es cierto? El nivel máximo de Chile se alcanzó un poquito antes del estallido, después vino la baja causada por el estallido, que fue del orden del 4%. De nuevo se recuperó el nivel previo y vino la caída de la pandemia y el nivel previo se recuperó en febrero, se perdió en marzo-abril, pero se recuperó en junio-julio. Y ya estamos, como les decía, un punto, quizá 2 puntos por encima del nivel pre-pandemia. La línea roja es el IMASEC minero. El IMASEC minero no tuvo la caída de la pandemia porque se permitió en general que la actividad siguiera su curso. Sin embargo, el IMASEC minero en niveles no ha crecido en los últimos 5 o 10 años en Chile, y lo que aporta al crecimiento es el IMASEC no minero, que es cerca del 90% del IMASEC total. Por lo tanto, eso sigue, o sea, ya se recuperó bien y ahora la idea es retomar una tasa de crecimiento futura que, de acuerdo al Banco Central, es casi de 3%. En general, yo diría que los analistas económicos y yo en particular creemos que esa es una cifra un poquito optimista para el crecimiento de largo plazo de Chile. Ahí está el rebote del IMASEC en términos de variación, pero no hay que engañarse por estas variaciones de 20%, es por la base de comparación muy baja del año pasado. Yo creo que el gráfico de niveles es una mejor visión de lo que está pasando en Chile. Hemos recuperado el nivel prepandemia. Y de aquí para adelante no va a ser tan fácil, aunque las variaciones en 12 meses van a ser altas todavía un par de meses más. Chile está viviendo un periodo de bonanza mundial. En los términos de intercambio, este es un gráfico nuevo que traemos, se refiere al precio de las exportaciones dividido por el precio de las importaciones.
Y aquí lo que estamos utilizando es el precio del cobre dividido por el precio del petróleo, ajustado por el hecho que el cobre es más importante que el petróleo. Esto ha causado que los términos de intercambio de Chile sean mejores que el histórico, dependiendo, no importa casi qué historia tome uno, muy pocas veces los términos de intercambio han estado mejores que ahora para Chile, pese a que el cobre ha dejado de subir, como les comentaba, y que el petróleo ha subido un poco, o bastante. La inflación de Chile, ya se los detallé, cuando vimos la de Latinoamérica, hay un salto bastante grande en la inflación, y hay un tema que es interesante, el IPC de los transables está muy alto, y esto tiene que ver con inflación mundial, no solamente con la inflación de Chile o el tipo de cambio. En el mundo hay un proceso inflacionario que ha levantado los precios en todos lados. Ya les mostré en Latinoamérica, pero esto es cierto en países tan disímiles como Hungría, Filipinas, etc. O sea, hay un aumento de inflación en muchísimos países. Y eso está causando en parte la inflación que estamos teniendo por el lado de los transables. No olvidemos que nosotros acá en Chile importamos más o menos 30% del PIB, por lo tanto la parte de inflación mundial es muy importante para nosotros. Ya vamos cerrando. ¿Cómo está el desempleo? El desempleo bajó 9,5%. Interesante quizás mencionar que el desempleo de Estados Unidos amplio, incluyendo gente que trabaja, pero solamente algunas horas, que no se mide el desempleo normal, es 9,2, para que tenga una percepción de lo bien que está Estados Unidos comparado con Chile. En Chile el desempleo restringido es 9,5, el amplio es del orden de 16. Por lo tanto, estamos teniendo una situación de empleo a la cual le falta mucho por mejorar. El empleo chileno cayó 2 millones de personas durante la crisis, recuperó 1 millón y ha perdido 100.000 en los últimos meses. Por lo tanto, hay un gran tema de recuperación de empleo. Dicho sea de paso, el anuncio del gobierno de hoy o ayer respecto de este IFE que beneficia al empleo, me parece un buen intento por lograr contribuir a este proceso de recuperación del empleo. El PIB, ¿no es cierto?, es demanda, pero también es oferta. Alguien tiene que tener el dinero para gastar, pero alguien tiene que tener la capacidad de producir. Por lo tanto, recuperar el empleo es bien importante. Decidimos en esta oportunidad hacer un cambio respecto a lo tradicional y responder inmediatamente una pregunta que seguramente muchos de ustedes tienen y seguramente igual iba a aparecer. Ojalá, no creo que nos hayamos equivocado, ojalá que no. ¿Qué ha pasado con el Fondo E? Bueno, lo que ha pasado con el Fondo E, primero hay que pensar un poquito cómo está construido el Fondo E. El Fondo E está construido de un modo tal de tratar de controlar el riesgo, no eliminarlo porque es imposible eso, para el flujo que las personas van a recibir una vez que se jubilen. Uno de los criterios principales es que cuando la tasa de interés sube, la tasa que se paga por renta vitalicia debiera subir. Y eso debiera compensar en parte el flujo perdido por la baja del Fondo E. También el Fondo E tiene un pequeño porcentaje accionario. Y yo diría que el Fondo E había funcionado bastante bien y hubo una disrupción en los últimos meses en Chile, porque la tasa de interés de Chile se volvió mucho más volátil y al alza comparada con las tasas de interés internacionales. La tasa de interés que tenemos acá es la tasa UF de Chile y la de UF de Estados Unidos, que es la tasa, se llama TIPS allá. Si ustedes se fijan, la tasa de Estados Unidos, que es la roja, no solamente no ha subido, sino que tuvo una pequeña y después ha bajado, está hoy día como alrededor del menos 1%. Esa es la tasa real. Igual, entre paréntesis, también es súper importante tener en mente. La tasa real en Chile ha subido y ha llegado incluso a tocar el 2%, hoy día está en torno al 1,5%. Esa alza de tasas significa que el Fondo E pierde valor, medido valor actual, pero debía tener al menos un grado de compensación a través de una tasa más alta si uno toma renta vitalicia y una tasa más alta también para el retiro programado, que eso va a depender de las fórmulas que utilicen la autoridad, eso no depende de las AFPs. Por lo tanto, esa es la diferencia que ha causado la caída del Fondo E. La siguiente pregunta es, ¿por qué en Chile han subido tanto las tasas de interés cuando en el mundo en general se han mantenido bajas? Y esa pregunta es bien larga,
pero hay un montón de factores asociados con incertidumbre política que se han mencionado ya muchas veces, y otros factores varios económicos que están afectando, incluyendo, por supuesto, entre paréntesis, los retiros. Los retiros obligan a vender parte de la cartera y cuando hay presión de venta, los precios bajan. Baja el precio bono significa alza de tasa de interés. Eso es algo muy directo en finanzas. En el fondo, en todo caso, como les decía yo, a largo plazo, esto es lo que ha pasado con el fondo E. Si ustedes se fijan, el fondo E está diseñado para ser más o menos estable y ojalá al alza, ¿no es cierto? Ya ha tenido sus bajas, pero en general más o menos iba cumpliendo su objetivo. Sin embargo, vino este periodo de grandes disrupciones, tuvimos una alza muy grande con la baja tasa de interés hasta, digamos, cerca del final del año pasado, y después se produce el alza de tasa de interés y hemos visto esta baja súper fuerte en el fondo E, más o menos volviendo a su trayectoria anterior, que es esa rentabilidad nominal anual de 4,36% dibujada ahí. Quiero terminar con unos numeritos que son, yo creo, súper interesantes. Nosotros calculamos hace un tiempo atrás la rentabilidad del fondo E comparada contra fondos que buscan mucha mayor seguridad. Déjenme hacer un pequeño contexto. Los bancos centrales principales del mundo, Estados Unidos y el europeo, tienen tasa de interés de 0% esencialmente. Lo que están buscando los bancos centrales es forzarnos a gastar más, a invertir para recuperar la economía. O sea, lo que buscan es que invirtamos en cosas más riesgosas. A largo plazo, sin embargo, las cosas más seguras son menos rentables. Y en Chile tenemos dos fondos que son muy buen ejemplo. El Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilidad Económica y Social, que son los famosos llamados fondos soberanos chilenos. Esos fondos se invierten bien, los maneja el Banco Central, pero con un criterio de alta seguridad. ¿Cuál ha sido la rentabilidad de estos fondos, más o menos desde que partieron, del 2007 hasta el 2020? En UEF, la rentabilidad, y estos son cálculos aproximados, la rentabilidad del FES, del Fondo de Estabilidad Económica y Social, fue más o menos 27%, del Fondo de Reserva de Pensiones 50% y del Fondo E 72%. No les digo esto para justificar nada, simplemente para explicar que cuando uno busca mayor seguridad, a largo plazo normalmente tiene menos rentabilidad. Entonces el Fondo E lo que ha buscado es no tanta seguridad para obtener un poquito más de rentabilidad a mediano plazo. Lamentablemente ha tenido un periodo realmente muy, muy malo y eso, como digo, no se puede evitar. Cuando uno toma inversiones un poquito más riesgosas, esto uno no sabe cuándo, pero alguna vez es probable que ocurra. Lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias por su atención y felices de responder cualquier pregunta que ustedes tengan con Martín. Muy bien, muchas gracias, Valentín. Una buena mirada a lo que está pasando. Tenemos hartas preguntas, así que vamos a ir tomando las que nos han llegado. Así que vamos directo nomás al grano, Valentín. La pregunta dice, ¿existe importación de inflación desde Estados Unidos hacia el mundo? Sin duda, sí, claro. Hay inflación en todo el mundo, o sea, en realidad la inflación está siendo exportada por todos los países a todos lados. De hecho, hay un indicador de inflación de Estados Unidos que incluye los precios importados, también es más alta. O sea, en todos lados lo que está pasando es que la inflación de los otros países también nos afecta a nosotros. Porque un exportador que dentro de su país puede subir los precios 10%, también lo va a subir 10% cuando los venda a nosotros. Así que sí, absolutamente. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, viendo la alta volatilidad de renta fija en Chile, ¿se espera que la renta fija extranjera se comporte de igual manera, pensando que las tasas probablemente van a ir subiendo? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría, en términos cualitativos, sí. Nosotros creemos que las tasas de interés del mundo van a ir subiendo y por lo tanto va a haber un efecto de caída del precio de la renta fija internacional, pero mucho menos cantidad. En términos cuantitativos, mucho, mucho menos. Lo que en Chile pasó, y les mostré yo ahí un aumento de hasta 2%, la verdad que es súper, súper lejano que ocurra
en Europa o en Estados Unidos, particularmente en Europa. Así que el movimiento en esa dirección sí, pero mucho menos dramático. Chile tiene estos riesgos propios mucho mayores, que a propósito no hablé mucho del tema fiscal, pero Chile era un país con una situación fiscal extraordinariamente positiva, de las mejores del mundo, hace 10 años atrás. Eso se ha ido empeorando lentamente y hoy día estamos llegando a niveles de deuda a PIB del gobierno sobre 30%, que todavía es bueno, pero antes estábamos en cero. Y vamos camino a llegar a 50. Entre paréntesis, los planes de los dos candidatos presidenciales que hoy día están liderando las encuestas son aumentar el gasto fiscal en 3% del PIB y en 8% del PIB respectivamente. Y eso incluso lo dijo hace poco un asesor de uno de los candidatos. No va a ser posible recaudar tan rápido como quieren gastar. Por ende, va a haber mayor déficit fiscal. Se piensa que el déficit fiscal de Chile puede acercarse al 45% de aquí a unos 2 o 3 años. 50% ya es una barrera para un emergente como Chile. Por lo tanto, el riesgo fiscal es otra cosa que está subiendo hasta centenaria en Chile y no es así en otros países. Lamentablemente, los mercados resisten más deuda para Estados Unidos que para Chile por razones más o menos obvias. O sea, tú, retomando lo que comentaste antes, más esta respuesta, tú atribuyes el alza en Chile de la tasa de interés más bien a los problemas de política fiscal o los desafíos, estrechez de política fiscal, a la incertidumbre política y en alguna medida a los retiros de la AFP que ha habido. Eso es más o menos lo que resumiste. Muy bien. Así es. Gracias, Valentín. En la misma línea, ¿a qué factor atribuyes principalmente el alza del dólar? ¿Es algo estructural? Bueno, yo diría que es el mismo factor anterior. Aquí hay incertidumbre política. Ha habido una fuerte salida de capitales de chilenos hacia el exterior. Y esto es algo público que se ve en las cuentas del Banco Central, se ve hace poco hubo un reporte del aumento de la tenencia de chilenos, digamos, de los que tienen capacidad de ahorro. Ha habido una fuerte salida hacia el exterior. No olvidemos además que el gobierno está trayendo dólares persistentemente, se ha endeudado en el exterior, ha utilizado los fondos soberanos, por lo tanto, pese al ingreso de dólares del gobierno, ha habido también bastante salida. Y eso yo creo que tiene que ver con la incertidumbre política. Porque además, lo que ha pasado en esta oportunidad es que la inversión en dólares ha sido la mejor forma de minorar las bajas que ha tenido Chile. Y esto es algo que ocurre generalmente. Cuando los países por alguna razón andan mal, sea pandemia, sea estallido, sea lo que sea, generalmente el tipo de cambio se deprecia y permite que una cartera que tiene bastantes dólares sea más estabilizada. Pero ha habido bastante salida, sin duda, de chilenos, como digo, de Capitán Apache hacia el exterior. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué se estima sucederá con el empleo? Algo ya comentaste, pero profundizar un poco más. Sí, chuta, lo del empleo es bien complicado. No he tenido realmente la capacidad, quizás por el tiempo, de ver bien el detalle de cómo va a funcionar este nuevo subsidio que el gobierno puso recién para incentivar el empleo formal. Yo creo que en el empleo hay varias cosas que mirar. Primero está el empleo total, y eso incluye empleo informal. Yo pienso que eso debe estar subestimado. Y la razón por la cual digo eso es porque la actividad económica está 2% o 1% encima del nivel prepandemia y el empleo está 10% por debajo del nivel prepandemia. Para que esos números cuadren, la productividad tendría que haber subido 10% en un año o un año y medio. Y eso no lo compro. Yo creo que hay subreporte de empleo informal, de personas que tal vez temen que si reportan que están trabajando les pueden quitar el IFE. Y esto es algo que pasa en todo el mundo, no es solo Chile. Por lo tanto, yo creo que el empleo no está perfectamente bien medido. Segundo, y es súper importante, el empleo formal, que es lo que el gobierno está tratando de incentivar ahora con este subsidio nuevo.
el empleo informal en general es bastante más malo que el empleo formal. La gente que trabaja informal gana más o menos la mitad o un poquito más de la mitad, 60% de lo que gana la gente formal en mediana, donde está la mayoría de la gente. Y la recuperación de ese empleo es súper importante. Y esto es algo que yo siempre he pensado, no lo digo porque lo dijo el presidente ayer, pero el empleo no solamente permite un cierto ingreso en el minuto, y que sea, sino que además uno aprende trabajando. De hecho, el artículo, el paper más famoso del premio Nobel más joven de economía que ha habido, Kenneth Arrow, habla sobre aprender haciendo. Uno aprende de verdad haciendo. Entonces, tener empleo es importante no solamente por sus beneficios actuales, sino porque la gente en sus empleos está aprendiendo cosas. Y eso ayuda a la productividad, al capital humano de la persona y del país. Así que el empleo, sobre todo el empleo formal, es súper importante recuperar. ¿Qué va a pasar? Está difícil. Yo creo que la recuperación va a ser lenta de aquí para adelante, así ha sido en todos los países. Además está el tema de la tecnología, y que en largo plazo es favorable, pero a corto plazo fuerza a las personas a tener que reinventarse, a estudiar métodos nuevos, digitales, etcétera. Y por lo tanto yo creo que el camino del empleo va a ser duro. Bien. Un par de preguntas quizá un poquito más contingentes. ¿La extensión del IFE tendrá efectos en inflación? ¿Podría el Banco Central adelantar el alza de tasas? Yo creo que sí. Y aquí lo que pasa, yo creo, es una confusión que siempre nosotros, bueno, yo hago clases de macroeconomía toda la vida. Los profesores de macro destacamos mucho una cosa que se llama la falacia de la composición, que es la falacia de creer que lo que se puede hacer a nivel individual se puede hacer a nivel grupal. Y eso no siempre es cierto. Si a mí me dan mi sueldo, Martín puede ser una buena idea que proponga que me den el doble sueldo, por ejemplo. Eso sería para mí súper bueno. Y yo tendría mucho más capacidad de gasto y estaría probablemente muy contento al menos por un buen tiempo. Pero ¿qué pasa si lo hacemos a nivel nacional? Todo Chile se le duplica el sueldo. ¿Quién va a producir el doble de cosas? ¿No? Que yo compre el doble yo solo no pasa nada. Pero si todo Chile quiere comprar el doble, la oferta no alcanza y se produce inflación. Por lo tanto, el IFE sin duda es parte de la inflación. Independiente de que sea bueno o malo darlo, pero obviamente si uno le entrega más dinero a 16 millones de chilenos, evidentemente hay mucha mayor demanda, más capacidad de compra, y si la oferta no puede reaccionar suficientemente rápido, se produce lo que estamos viendo, que es la inflación. Eso es algo bastante... yo sé que hoy día las cosas se ponen muy políticas, pero es que no es político, esto es economía pura, digamos. Incluso un sentido común, ni siquiera economía. Otra de economía pura, probablemente. ¿En cuánto afectaría la rentabilidad de los fondos un cuarto retiro? Bueno, esto nosotros lo hemos estudiado harto, ¿no? Lo que pasó con el primer retiro, sobre todo, es que el Banco Central puso una gran ventanilla de compra, le llamamos, de bonos, y eso evitó el alza de las tasas y por lo tanto la caída del precio de los bonos en la primera oportunidad. Pero esto no es infinito. El Banco Central, al comprar bonos, entrega dinero al mercado y eso alimenta más todavía la demanda y más todavía la inflación. Por lo tanto, el Banco Central no puede estar todo el tiempo comprándole bonos al mercado. Y lo que pasa aquí de nuevo es la falacia de la composición. Lo que puede hacer alguien a nivel privado, vender bonos, está perfecto, pero cuando todas las AFP tienen que vender bonos, ¿quién compra? Las AFP son lejos el más grande del mercado capital chileno. Salvo que lo compren extranjeros, no hay suficiente poder comprador para la venta que las AFP potencialmente podrían hacer. Por lo tanto, hay un riesgo de alza de tasas y pérdida de valor de los fondos EID, sin duda. Nosotros no sabemos si va a ocurrir o no el cuarto retiro, pero si ocurre, puede haber un alza. Nosotros calculamos para algunos retiros 15 puntos base, que en un bono de 8 años me baja 4% el precio del bono. Eso sería el orden de magnitud que podría ocurrir por el lado de los bonos. Así que sí, hay un efecto sin duda. Eso
Y de nuevo, si el Banco Central puede tratar de evitarlo, pero si lo trata de evitar, eso va a alimentar la inflación, y con la inflación que ya tenemos, yo creo que el Banco Central autónomo no va a estar tan dispuesto como en el primer retiro. Gracias. Y ahí probablemente lo que uno tendría que considerar es que aunque el Banco Central intervenga, como sí lo ha hecho en los retiros anteriores, alivia en el corto plazo, pero después las fuerzas se van moviendo y pasa un poco lo que está pasando ahora, que parte de lo que ha impulsado el alza de tasa ya varios meses después de los retiros, que es lo que está pasando hoy día, es justamente por culpa de los retiros, como tú Bueno, nos sí, explicabas antes. Así claro, que se puede suavizar el impacto por un tiempo, pero después emergen esos efectos, el efecto en inflación, el efecto en tasa. así es, así es. Súper. Antes de ir, mira, tú tenías razón que hay muchas preguntas sobre el fondo E, entonces antes de ir a esas preguntas en específico, queda una más de otro tema y es internacional, así que vamos a tomarla. Si el PIB de China va al alza, ¿por qué la desaceleración de su economía es un factor de riesgo? Oye, qué buena pregunta. Mm. Primero, habría que preguntarle a los que contestaron eso en la encuesta, porque yo no lo veo como factor de riesgo. Eh, yo diría que se ve como factor de riesgo, y no lo expliqué mucho, porque el gobierno chino ha tomado varias medidas que han castigado a importantes empresas chinas. Tomó una medida contra esta, se volvió el nombre ahora, pero una empresa que se colocó en la bolsa Didi, Didi, se colocó en la bolsa de Estados Unidos, y a los pocos días tomó una medida que lo obligó a salirse de varias plataformas digitales, con lo cual su venta se le cayó, y la acción bajó, no me acuerdo, 20, 30%. Por lo tanto, el gobierno chino ha estado tomando medidas para frenar, limitar varias empresas, sobre todo en el área digital, curiosamente, que China es súper digital, digamos, y tiene grandes empresas digitales. Entonces, cuando uno frena varias empresas grandes, las empresas grandes producen buena parte del PIB, por lo tanto se produce un miedo de que haya una desaceleración. Yo creo que ese miedo se ha exacerbado pensando que tal vez el gobierno chino quiere frenar a la economía. Y como yo les decía antes, yo creo que el gobierno chino no quiere frenar a la economía. Leer lo que quiere el gobierno chino es súper difícil. Yo estoy tomando información que me da la gente principal china, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Nosotros creemos que China no quiere frenar la economía. Me refiero al Comité Económico de Principal, donde nos juntamos varios economistas de todas las regiones para discutir cómo vemos la economía mundial. La persona de China cree que el gobierno no quiere parar la economía, solamente quiere hacer ajustes en ciertas industrias específicas, y que no deberíamos preocuparnos tanto. Así que la respuesta es, realmente no lo sé, y es un riesgo que yo no lo veo relevante. Muy bien. Muchas gracias. Oye, harta pregunta sobre el fondo E. Valentín, en tu opinión, ¿cómo crees que va a ser el retorno para adelante del fondo E, en particular hasta el año 2022? ¿Cómo se ve? Yo sé que es algo súper difícil porque depende de muchísimos factores, pero al final, algún comentario sobre eso. Sí, Y también después mucha pregunta sobre qué le conviene a las personas, eh, qué decisiones tomar respecto a eso. sí, no, Si es súper permanecer complicado. ahí, cambiarse o no. Es súper complicado. A ver, déjenme quizá partir por un poquito de contexto. El fondo E, con su diseño inicial, buscaba reducir el riesgo del flujo de pensiones de las personas, no necesariamente del valor de la cartera, que no es lo mismo. Y yo sé que esto es complicado, pero déjenme un par de minutos de tratar de explicarlo bien en sencillo. Si yo tengo 100 millones de pesos y la tasa de interés es 1% mensual, que sería enorme, yo puedo dejar esos 100 millones en el banco, por ejemplo, y con el 1% mensual tengo 1 millón de pesos, y ese 1 millón de pesos es mi flujo. ¿Qué pasa si la tasa de interés se va a 0,5% mensual? El mercado va a hacer que un bono de 100 millones valga 200. La baja tasa de interés sube el precio del bono. ¿Debo estar súper feliz? No, porque con 200 millones a 0,5 de tasa tengo el mismo millón mensual. No pasó nada. Y esa es la compensación que hablamos cuando el fondo E cae
y la tasa de renta vitalicia y de retiro programado debieran subir, cosa que no siempre se da exacto porque el mundo es más complicado que esto. Entonces el fondo estaba diseñado para eso, para reducir lo más posible o controlar el riesgo del flujo de la pensión que usted iba a recibir, no necesariamente el valor del fondo E cada mes. ¿Por qué esta cuestión no resultó? No resultó porque el fondo E, al buscar estabilizar UEFs, o sea, Chile, tenía muchísima inversión en Chile. Creo que el 80-85%, depende de la FP, estaba invertido en Chile. Y lo que nos pasó aquí es que Chile cayó, el riesgo Chile subió y por lo tanto los activos en Chile bajaron casi todo, las casas no, pero casi todo. Entonces, lo que se produjo aquí tiene que ver con el peso, que también cayó el peso, se depreció la moneda, subió el tipo de cambio. El riesgo Chile aumentó y este era un fondo que estaba demasiado o fuertemente invertido en Chile porque en ese tiempo Chile se veía poco riesgoso. Chile se veía, de hecho, muy bien en el contexto mundial en términos de deuda fiscal y todas las otras variables. Por lo tanto, era bastante razonable estar en Chile. Lo que pasó es que nos vinieron dos eventos muy violentos muy rápido, que fueron la pandemia y después perdón, primero el estallido, después la pandemia, y por lo tanto hubo una caída generalizada en Chile que este fondo no estaba preparado para enfrentar. Y a eso agreguemos los retiros y otros varios shocks, golpes, choques que hemos tenido. Las preguntas incluyen, por ejemplo, hay dos preguntas muy parecidas. ¿Cuál es la expectativa del fondo E para lo que queda del año, el próximo año? Si es recomendable salir, si se va a recuperar o no. Yo creo que la pregunta de si se va a recuperar o no, la respuesta hay que buscarla en la política, que yo no soy experto en eso. Si bajamos el riesgo país, el fondo debería recuperarse. Si el riesgo país sigue subiendo, el fondo no se va a recuperar y puede que pierda más. Yo creo que ahí hay que pensar qué es lo que ustedes creen que va a pasar con Chile. Si ustedes creen que Chile está pasando por un periodo de incertidumbre transitorio, pero que la cosa se va a estabilizar y va a mejorar a partir del próximo año, junio, cuando esté la Constitución o algo, entonces el fondo E probablemente va a recuperar. Si es que Chile sigue con esta incertidumbre alta, el fondo E no se va a recuperar. Y tiene que ver con que Chile nos pongamos de acuerdo en qué es lo que queremos hacer. Hoy día tenemos una diferencia enorme, una polarización muy grande en la política, que es lo que está causando buena parte de estos efectos, en mi opinión. Y ojo que pasa en todos lados. La polarización en Perú es gigante, la polarización en Estados Unidos es enorme. Hoy día o ayer en la noche se aprobó un plan de inversión en infraestructura de Estados Unidos en el Senado con 50 votos a favor, 100% de los demócratas votaron a favor y 49 votos en contra de los republicanos. Todos los republicanos votaron en contra y hay uno que no sé qué pasó. Pero totalmente polarizado. Por lo tanto, esto no es algo que no esté pasando en todos lados, esto es algo que pasa en los países cada cierto tiempo y la salida va a depender de para dónde vaya este fondo. Yo personalmente no estoy tampoco tan lejos de jubilarme y yo creo que, dadas las circunstancias actuales de Chile, el fondo que mejor defendía a una persona como yo, a pesar que no tengo la edad para estar ahí, es el C. Y por lo tanto yo me he quedado en el C. Pero es una decisión súper personal y nadie le puede garantizar lo que va a pasar. Ni yo ni nadie. Si alguien se lo garantiza, está autoengañándose a sí mismo o lo está engañando a ustedes. Sí. Oye, Valentín, yo súper interesante. Yo haciendo como un pequeño resumen de lo que tú has dicho, el fondo E, que efectivamente es un fondo diseñado para proteger el monto de la pensión y no tan diseñado para proteger el monto del saldo, es un fondo que hizo súper bien su pega hasta antes de que empezara esta volatilidad. Y esta volatilidad en Chile partió básicamente con el estallido social, por ahí.
y provocó una volatilidad muy grande, que tuvo una etapa inicial de un alza muy fuerte del valor del fondo, y que ahora se ha ajustado y como que ha retomado su valor o su tendencia natural. De hecho, cuando nosotros hemos estudiado en los casos de algunos pensionados y miramos el nivel de la pensión que estarían obteniendo hoy día y la comparamos no con la pensión de hace un año, pero la comparamos con la pensión de hace 2 o 3 años, el monto de la pensión ha subido, ha subido. Entonces es interesante porque, claro, cuando uno se queda con los últimos 12 meses del fondo E y ajusta y mira si la tasa de pensión fue suficiente para compensar la caída, se queda corto y dice, el fondo E no está funcionando. Pero cuando mira plazos un poquito más largos, y en el mundo, en el tema de pensiones siempre hay que mirar más largo, el fondo E funciona. Entonces, hay que ver bien cuáles son el apetito por riesgo que uno tiene, hay que ver bien cuál es la situación de cada uno, y esto es lo que siempre nosotros les decimos, la asesoría no se puede hacer así a la bandada, hay que hacerla caso a caso, y depende del grupo familiar, depende de la edad, depende del apetito por riesgo, depende de los planes que uno tenga, depende de la dependencia que tenga la pensión, si es el único ingreso que uno tiene en el grupo familiar o si tiene otros ingresos, y dependiendo de eso, tomar las mejores decisiones. Lo que sí es que igualmente hay que saber que el fondo está con mucha volatilidad, pero es una volatilidad de renta fija. Si uno se empieza a mover hacia fondos más riesgosos, empieza a optar por una decisión de mayor riesgo, que es un riesgo de renta variable y que es distinto. Y uno no sabe lo que va a pasar para adelante. Nosotros no sabemos, como dice Valentín, si el riesgo de Chile va a subir o va a bajar, pero tampoco sabemos si en los mercados internacionales va a haber algún problema, y en la renta variable las bajas suelen ser muy pronunciadas y muy inesperadas, impredecibles, y después las recuperaciones también. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que pensarlo bien. Yo diría que no hay que olvidarse que de todas maneras el fondo sigue estando de alguna manera indexado inversamente al valor de la tasa en Chile, y que las pensiones en Chile están indexadas al valor de la tasa en Chile. Por lo tanto, aunque uno vea valores de caídas importantes en el fondo de alguna manera se ven compensadas por el alza de las tasas, y eso es algo que si uno lo compara con los últimos 2 o 3 años en plazos más largos, sigue funcionando. Pero sin duda que hay una volatilidad, que es algo nuevo, es algo que además, viviendo el mundo con tasas negativas, estamos viendo algo que no nos había tocado antes. Chile estuvo con tasas negativas también, y por lo tanto eso es parte de lo que ha alimentado esta volatilidad. Así que no es fácil la respuesta, depende de cada caso. Nuestros asesores están para poder ayudar a que todos ustedes tomen la mejor decisión posible. Es difícil lo que va a pasar con los mercados, es difícil ver qué es lo que va a pasar con el fondo. Yo diría que quizás la única buena noticia al respecto es que los fondos de pensiones mirados en un plazo, en un horizonte de inversión, han funcionado muy bien, el retorno ha sido muy bueno, incluyendo el fondo o sea, Valentín mostraba en ese gráfico un retorno por sobre el 4%, y ese es un retorno para un fondo como el fondo que está por sobre lo que nosotros esperábamos. Así que yo sé que esto provoca dudas, pero hay que tener calma. Yo creo que tratar de ganar el mercado sigue siendo algo muy arriesgado. A los que peor le ha ido de nuestros afiliados, lamentablemente, han sido los que han estado cambiándose de un fondo a otro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es revisarse bien y tomar una buena decisión, y después aguantar. Aguantar las volatilidades del mercado, que en los fondos de renta fija están siendo muy altos, pero no se descarta que en los fondos de renta variable también puedan empezar a agarrar más vuelo por todos los devenires de la economía mundial en este caso. De hecho, ¿algún último comentario, Valentín? Sí, porque ya sí. tenemos que ir cerrando para no abusar de nuestros Yo invitados. sé que hay que cerrar. Solo que mientras hablabas tú me acordé, dos de los grandes efectos de caída de bolsa reciente han sido cosas totalmente inesperadas. La primera fue el terremoto en Japón, que rompió la central eléctrica de Fukushima Daiichi, ¿de acuerdo?
¿quién iba a esperar eso? Y ahora la pandemia, en febrero te decía, mira, hay una pandemia, bueno, esto será como el SARS, como que nadie le tomó el peso que tenía. Y a mediados de marzo vino una caída brutal de la bolsa, o sea, uno nunca sabe el riesgo que le puede pegar. Así que todas estas cosas yo creo que cada persona tiene que hacerlo bien. Tenemos que estar en un fondo cuya volatilidad podamos resistir. Si la volatilidad nos tiene que no podemos dormir en la noche, hay que irse a un fondo menos riesgoso, aunque no sea tan rentable. Bueno, gracias Martín. Voy a hacer un último comentario respecto a una pregunta que sale mucho, que es la posibilidad de un fondo F. Y yo sé que un fondo F suena como algo muy atractivo, ¿eh? Algo en lo que uno podría estar sin riesgo. Y yo el único comentario que tengo, y que es parecido a algo que tú comentaste la pasada, Valentín, es que desgraciadamente, si uno quiere estar en algo sin riesgo, el costo de eso es que no va a tener retorno. Y todos los análisis que nosotros hemos hecho, que en la historia de los fondos de pensiones, es que si algún afiliado hubiera estado en un fondo F, su saldo y su pensión, que es lo que más nos interesa, hubiera sido mucho más bajo que si hubiera estado en los fondos que estuvo, en cualquiera de ellos. Y eso es una verdad. El fondo F puede sonar atractivo porque siempre uno piensa que va a saber cuándo los mercados van a caer o cuándo la renta fija va a caer y que por lo tanto sabe cuándo tiene que estar en ese fondo F. Pero la verdad es que como uno no sabe, lo que hace es perderse todas las alzas. Se protege de las bajas, pero se pierde todas las alzas. Y los mercados y la renta fija en general van subiendo. Y por lo tanto estar en un fondo F no es una buena alternativa para fondos de pensiones. Yo creo que algo distinto es si uno tuviera estos ahorros para comprarse, no sé, un auto en 5 días más, en un mes más. Eso podría ser más razonable un fondo como el fondo F, pero un fondo F sin riesgo, que no va a producir ningún retorno tampoco por lo mismo, es una muy mala solución técnica. Y por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo con una medida como esa, no nos parece adecuada, porque al final redundaría en una menor pensión y que eso es lo que nos mueve a todos en el sistema de pensiones y a nosotros, a Cuprum en particular. Bueno, súper entretenida todos los comentarios, súper entretenida todas las preguntas, además nos dejan pensando en algunas cosas, así que se los agradezco muchísimo a todos los que nos mandaron las preguntas, a todos los que participaron hoy día por unirse, muchos de ustedes, así que se los agradezco de verdad. Muchas gracias, Valentín. Como siempre, muy interesante tu presentación y muy buenas respuestas también, así que una mañana y una reunión de esta mañana súper buena. Así que muchas gracias a todos y les deseo que tengan un excelente día y resto de la semana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Gracias a todos los que asistieron. Hasta luego.